Mia y su profesora estaban perdidas en el bosque cuando de repente una serpiente pitón gigante se acercó para atacarlas. Justo en ese momento una pantera negra se abalanzó y atacó ahuyentando a la serpiente para proteger a las dos personas. Resultó que la pantera negra era la amiga de la infancia de Mia. Hoy les traigo una película muy emocionante que cuenta la amistad entre Mia y su adorable y peludo amigo gigante. Empecemos ahora mismo. En medio de una aldea indígena en la selva amazónica, el jefe Arrey le escribe una carta a uno de sus amigos más cercanos contándole que la situación en la zona se está volviendo cada vez más grave. En la carta revela que los animales salvajes aquí están siendo cazados y vendidos como si fueran propiedad humana debido a esos actos de caza furtiva. Ahora solo queda una pantera negra en el bosque, un animal raro y muy valioso por lo que su vida siempre está amenazada por los cazadores. No muy lejos una rica empresaria llamada Anna está al mando de un gran equipo de trabajadores que transportan los animales que han capturado y al mismo tiempo ordena a los cazadores que capturen a la pantera negra a toda costa. Sin embargo, no saben que la rara bestia está muy cerca observándolos en secreto desde detrás de los arbustos. Al recibir la carta de Arrey, Edison la leyó atentamente. Innumerables pensamientos surgieron en su cabeza. Justo en ese momento su hija se acercó después de ser despertada por la luz de la lámpara, queriendo saber qué le pasaba a su padre para que estuviera despierto tan tarde. Sin querer revelar el secreto de la carta, Edison dijo que solo estaba estudiando su trabajo y rápidamente cambió de tema. Al mismo tiempo el noticiero televisivo informaba sobre la deforestación causada por Anna y su equipo de cazadores. Sin embargo, ella descaradamente declaró que su actividad creaba puestos de trabajo para mucha gente, por lo que no había razón para detenerse. Volviendo al dormitorio, Aura levantó la alfombra del suelo revelando un dibujo que había estado haciendo durante muchos días. Aura continuó dibujando mientras sus recuerdos de la infancia volvían a ella. En ese entonces su familia aún vivía con los indígenas en la selva amazónica junto con la tribu del jefe Arrey. Un día mientras paseaba por el bosque, Aura se encontró por casualidad con un pobre cachorro de pantera perdido a orillas del río. El pequeño animal parecía una bolita de algodón absolutamente adorable. Para consolar al cachorro, Aura se sentó a su lado y lo abrazó suavemente. De esta manera los dos niños, una humana y un animal, se sentaron sobre la vegetación flotando río abajo. Sin embargo, Aura no tuvo miedo. Ella decidió nombrar a su nuevo amigo Esperanza, que significa esperanza. Cuando cayó el sol, los padres de Aura no encontraron a su hija, por lo que se preocuparon y salieron a buscarla. Después de muchas horas de búsqueda, finalmente encontraron a Aura sentada a orillas del río junto al cachorro de pantera. Ambos se alegraron mucho al ver que su hija estaba a salvo y al mismo tiempo se dieron cuenta de que ese cachorro de pantera era hijo de la pantera negra que había sido abatida por los cazadores. Hacía unos días Edison explicó con tristeza que la caza furtiva estaba amenazando cada vez más la vida de los animales del bosque. Volviendo al presente, Aura entró en el aula. La profesora Doria anunció que hoy la clase tendría una lección sobre la disección de ranas, así que Autumn se opuso rotundamente. La niña rápidamente tomó su teléfono para llamar al Centro de Protección Animal y denunciar el maltrato animal. Sin embargo, antes de que pudiera terminar la frase, la maestra le quitó el teléfono y le exigió que fuera a ver al director. A pesar de esto, Autumn no se rindió. La niña dibujó sus propios carteles pidiendo el fin de la violencia contra los animales y los colgó justo en la puerta de la escuela. Luego fue sola al parque a jugar con las ardillas y las palomas de allí. Esto la hizo sentirse mejor después de haber sido llamada a la oficina del director. Autumn fue suspendida de la escuela y el padre se enfureció al escuchar la noticia y decidió mudar a su hija para que se quedara con su abuela por un tiempo. Autumn se sintió muy triste, así que llamó para desahogarse con una amiga. De repente la niña accidentalmente descubrió una carpeta de documentos de su padre en el cajón. Por curiosidad, Autumn la sacó para echarle un vistazo y se dio cuenta de que era una carta del jefe tribal Ara a su padre en la que le contaba las dificultades que enfrentaban con la caza furtiva. Además, la carta también revelaba que la madre de Autumn fue anteriormente una famosa activista ambiental y defensora de los animales. Sin embargo, fue asesinada por un villano mientras estaba en servicio. Autumn vio las imágenes y los artículos que mostraban. Su padre todavía estaba en contacto frecuente con el jefe tribal Ara. El padre sabía que la pantera negra estaba en peligro, pero lo ocultó a su hija. Autumn corrió enojada a la oficina para interrogar a su padre. Edison se sorprendió al ver a su hija allí. De repente se apresuró a pedirle a su hija que se fuera a casa y hablarían más tarde, pero Autumn se negó rotundamente. Ella dijo que la pantera negra de la carta podría ser Upel, amigo de la infancia que habían prometido proteger. Estas preguntas hicieron que Edison se enfadara y le pidiera a Autumn que se fuera. Autumn se fue tristemente y una vez más los recuerdos inundaron la imagen de su madre. Apareció haciendo que Autumn no pudo contener las lágrimas. Después de la muerte de su esposa, Edison se dio cuenta de que el bosque ya no era seguro, así que padre e hija se despidieron de los nativos para regresar a Estados Unidos. Volviendo al presente, Autumn decidió actuar por su cuenta porque no podía dejar que su amiga estuviera en peligro. Después de empacar sus cosas, Autumn fue a ver a la maestra para recuperar su teléfono al ver que su alumna llevaba una mochila y actuaba de forma extraña. Doria le preguntó repetidamente a dónde iba Autumn. Sin embargo, Autumn no dijo ni una palabra. Agarró directamente a Kitten, el erizo, la mascota que
Doria amaba tanto y amenazó con tirarlo por la ventana. Doria, asustada, le advirtió a Autumn que no lo hiciera. Justo en ese momento apareció una notificación en el teléfono mostrando que Autumn había reservado un billete de avión a la Amazonía. Aprovechando que la maestra estaba desprevenida, Autumn le arrebató el teléfono y se fue, apresuradamente, pensando que la alumna se había peleado con su familia tras ser suspendida y tenía la intención de escaparse de casa. Doria se sintió culpable por lo que tenía que detener esto. En ese momento Autumn estaba de camino al aeropuerto. La niña llamó a su abuela y mintió diciendo que iba a jugar a casa de una amiga por unos días después de convencer a su abuela de que lo mantuviera en secreto y no se lo contara a su padre. Autumn abordó sola el vuelo a la Amazonía. Inesperadamente la profesora también había llegado allí, sin embargo el avión había cerrado sus puertas y ya no se vendían billetes. Además, tampoco permiten mascotas en la cabina de pasajeros. Sin embargo, después de un momento de súplicas y con cara de ruego, finalmente el personal accedió a venderle un billete con la condición de que la mascota fuera en la bodega. Aunque no quería separarse de Kitten, Doria tuvo que aceptar, dándose cuenta de que la maestra la estaba siguiendo. Autumn, enfadada, trató de esconderse, pero tan pronto como el avión despegó, la profesora dejó su asiento y rápidamente encontró a su alumna. Doria se sentó justo al lado de Autumn y le aconsejó que abandonara su plan. El vuelo haría escala en Miami y las dos podrían bajarse allí y volver a casa. Sin embargo, Autumn respondió que ella no estaba huyendo. Están yendo a proteger a un viejo amigo y en este momento tampoco pueden volver porque el gatito ha sido puesto en la bodega de equipaje y no pueden recuperarlo a mitad del viaje. Sin embargo, Doria todavía no se rinde. Tan pronto como el avión aterriza, ella inmediatamente advierte a Autumn: o regresa a casa voluntariamente o ella llamará a la policía y ellos ayudarán a hacerlo. Acorralado, Autumn finge que le duele el estómago y necesita ir al baño. Al ver esto, Doria se apresura a llevar a su estudiante a un baño cercano. Cuando se queda solo en la habitación, Autumn ha encontrado la manera de escapar por la ventana y luego salta rápidamente a un autobús turístico para irse de allí, creyendo que había escapado, pero Doria pronto lo descubrió y lo persiguió de inmediato. Gracias a la ayuda de otro pasajero, Doria finalmente pudo subir al autobús. El conductor, al ver el alboroto detrás, pensó que eran turistas de la ciudad otra vez y que eran muy molestos. Como resultado, les cobró el doble de tarifa que a los demás. Después de un largo viaje, finalmente llegaron a la tierra donde Autumn había vivido cuando era niño. Sin embargo, Autumn ya no sabía exactamente dónde vivía la tribu de Rey. Basándose en lo que recordaba, Autumn se arriesgó a guiar a la maestra hacia el bosque y vio un muelle. En ese momento el tacón alto de Doria se rompió desafortunadamente, haciendo que caminar fuera muy difícil. La maestra le rogó a su estudiante que llamara para informar de la situación a su padre, al menos para que él supiera dónde estaba su hija y así se preocupara menos. Autumn tomó el teléfono para llamar, pero mintió diciendo que todavía estaba en casa de su abuela y luego arrojó el teléfono directamente al río antes de que Doria pudiera detenerla. La maestra se sintió enloquecida por la insolencia de su estudiante. Sin embargo, Autumn afirmó que todo lo que hacía era para proteger a un amigo y además ella nunca había suplicado la ayuda de la maestra, sino que fue Doria quien la siguió al darse cuenta de los sentimientos sinceros de la estudiante por su viejo amigo. Doria decide ayudar a Autumn a cumplir su deseo después de preguntar a la gente de los alrededores. Finalmente supieron dónde vivía la tribu de Arey. Un amable barquero accedió a llevarlos allí. Siguiendo el río, se encontraron con muchos traficantes de animales salvajes. Autumn explicó que esa era la razón por la que estaba allí. Necesitaban hacer algo porque el bosque estaba siendo destruido cada vez más por los humanos. Después de cruzar el río, agradecieron al barquero y se prepararon para adentrarse en el bosque. Justo en ese momento, los miembros de la tribu vinieron a darles la bienvenida y los guiaron a ambos. Después de caminar un rato, Autumn se sorprendió mucho al reencontrarse con su amiga de la infancia llamada Celia y también hija del jefe Arey. Ambas estaban muy contentas de verse de nuevo después de muchos años de separación. El jefe tampoco pudo evitar emocionarse al ver a la hija de su viejo amigo. Autumn no ocultó el hecho de que había mentido a su padre y había venido aquí por su cuenta. Todo era por su determinación de rescatar a Ope antes de que los cazadores lo mataran. Al ver esto, Arey se apresuró a aconsejarle que ya que Ope había crecido y tenía un tamaño enorme, su instinto salvaje podría hacer que ya no reconociera a su vieja amiga de antes, por lo que sería muy peligroso si intentaban acercarse a Autumn. Se sintió un poco triste al escuchar esto, pero todavía estaba muy decidida. Un rato después, Autumn y Celia encontraron la casa del árbol donde Autumn solía jugar con Ope cuando era niña. Justo cuando las dos se acercaban a la casa, la pantera negra saltó inesperadamente sobre Autumn y luego huyó al bosque. Celia, asustada, se apresuró a gritar pidiendo ayuda. Las garras de la pantera negra habían causado una herida en el hombro de Autumn, por lo que el jefe tuvo que usar hojas de hierbas medicinales para ayudar a vendar la herida de la niña solo. Entonces Doria se dio cuenta de que el amigo llamado Ope que su estudiante mencionaba era en realidad una pantera negra, el animal que había estado unido a Autumn durante toda su infancia. Doria quería saber más sobre la relación. Deberías haber ido a buscar a Rey para aclararlo. El jefe relató toda la historia y explicó que el animal no solo estaba en peligro, sino que casi no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir porque hay una banda criminal que caza y trafica ilegalmente con animales día y noche. No se detendrán porque este negocio ilícito es el tercero más lucrativo del mundo.
solo después del tráfico de harina y armas. El jefe temía que si Autumn se arriesgaba a impedir que atraparan a la Pantera Negra, muy probablemente correría la misma suerte que su madre. Esa fue también la razón por la que Edison no quería que su hija regresara. Esa tarde, Autumn se quedó dormida en la hamaca, sin saber que la estaba siguiendo la Pantera Negra. De repente, la niña se despertó y vio a la Pantera Negra correr hacia el bosque. Autumn creyó que era Up, así que la persiguió inmediatamente, gritando constantemente el nombre de su viejo amigo por el camino. Poco después, Autumn descubrió huellas marcadas en el suelo. Siguiendo las huellas, finalmente encontró a la Pantera Negra cerca. Autumn intentó que la reconociera, pero fracasó. El animal se fue corriendo, dejándola allí con una profunda decepción. A la mañana siguiente, el jefe Ray fue a ver a Autumn y Doria, diciendo que una camioneta vendría a recogerlas por la tarde y les aconsejó a ambas que se fueran. En ese momento, un hombre se acercó conduciendo, advirtiendo que su jefe no estaba satisfecho con las protestas de las tribus de la zona. Él los amenazó con que si la gente del jefe continuaba obstaculizando, ellos mismos estarían en peligro. Después de la advertencia, el hombre se fue descaradamente. Al darse cuenta de que la situación se estaba volviendo tensa, Ray instó a las dos a que lo siguieran hasta la estación de autobuses. Inmediatamente se pusieron en camino sin saber que la Pantera Negra la seguía en silencio. Antes de irse, Autumn le pidió a Ray que prometiera proteger a Up. El jefe respondió que haría todo lo que estuviera a su alcance. En ese momento, la Pantera Negra estaba escondida cerca y observaba atentamente. Autumn parecía haber reconocido a su viejo amigo. Justo cuando el coche se fue, la Pantera Negra continuó persiguiéndolo por detrás, como si no quisiera irse. Después de un rato, Autumn vio de repente a la Pantera Negra. Ella inmediatamente saltó. Doria, asustada, se apresuró a gritarle al conductor que detuviera el coche. Sin embargo, esta vez el conductor perdió la paciencia. Sin decir mucho, arrojó directamente las pertenencias de Doria fuera del coche y la abandonó en el camino. Doria estaba furiosa. Mientras no sabía qué hacer, de repente se dio cuenta de que la jaula de mascotas estaba vacía. El erizo Kitten había escapado sin que ella se diera cuenta. En ese momento, Autumn se encontró con la Pantera Negra que la observaba desde los arbustos. La niña se acercó, tratando de recordarle viejos tiempos. Inesperadamente, la Pantera Negra se abalanzó. Autumn confirmó que realmente era Up. Abrazó a la Pantera Negra y disfrutó jugando con su viejo amigo. Justo en ese momento, Doria también las alcanzó. La maestra no pudo evitar sorprenderse e inmediatamente sacó su teléfono para grabar ese momento impresionante. Finalmente, creyó que la amistad entre Autumn y la Pantera Negra era real. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. De repente, se escuchó un disparo muy cerca, lo que hizo que la Pantera Negra huyera asustada. Al darse cuenta de que los cazadores habían llegado, Autumn y Doria se apresuraron a escapar. Siguieron a Up hasta un río y vieron al animal saltar al agua para esconderse. Autumn insistió en que debían cruzar a nado el río e inmediatamente se tiró al agua. Doria sintió miedo, pero al ver a los cazadores acercarse, se apresuró a saltar también. Ambas se dejaron llevar por la corriente y escaparon de la persecución. Un rato después, encontraron a Up a la orilla del río y descansaron juntas. Sin embargo, antes de que pudieran sentirse a salvo, una pitón gigante apareció de repente y se arrastró hacia ellas. Up subió inmediatamente a un árbol, mientras que Autumn instaba a Doria a hacer lo mismo. Pero Doria, paralizada por el miedo, se quedó clavada en el sitio. Justo cuando la pitón se disponía a atacar, Up saltó desde el árbol, atacó y ahuyentó a la pitón. En ese momento, las dos respiraron aliviadas. Una vez que se calmaron, subieron a un tronco de árbol gigante. Clara se agarró a las lianas del camino y le dijo a Doria que cuando consiguieran salir de allí, buscaría la manera de llevar a Ope al Centro de Protección de Animales Salvajes. Llevarían a la Pantera Negra a un lugar donde pudiera vivir una vida segura. Tras una larga escalada, finalmente alcanzaron la cima de la montaña y descansaron durante la noche. Al día siguiente, llegaron a un río cercano y Clara continuó jugando con Ope. De repente, oyeron los ruidos de los cazadores que se acercaban. Todo el grupo se apresuró a buscar un lugar para esconderse. Ope le dio a Clara un tubo de madera hueco para respirar bajo el agua. De esta manera, lograron escapar. El grupo continuó su viaje, pero Doria temía que se hubieran perdido. Debido a la caminata excesiva, se estaban quedando exhaustos. Además, Clara se había herido en el pie y no podía seguir moviéndose, por lo que se vieron obligados a parar a descansar. Doria buscó hierbas medicinales para tratar la herida de Clara, y mientras la vendaba, le contó a su alumna sobre su propia experiencia con la depresión y el colapso. Afortunadamente, gracias a la compañía del erizo Kitten, pudo superar ese momento difícil. El amor que ambas compartían por su amigo peludo las unió aún más y les ayudó a comprenderse mejor. Al día siguiente, continuaron buscando el camino de vuelta, pero inesperadamente en medio del camino, sin querer, descubrieron la base de la banda criminal de caza furtiva liderada por Anna. Doria grabó en secreto un vídeo como evidencia.
Justo en ese momento, Clara accidentalmente hizo ruido y reveló su ubicación. Ella y la Pantera Negra huyeron de inmediato, pero los cazadores rápidamente los rodearon. Le dispararon un dardo tranquilizante a la Pantera Negra, dejándola inconsciente. Luego, tanto Hope como Clara fueron capturadas. Doria, aprovechando el caos, logró escapar de allí. Con la ayuda de Celia, ambas se apresuraron a regresar a la tribu para buscar refuerzos. Doria le entregó el vídeo al jefe Arai y rápidamente prepararon un enfrentamiento bajo su dirección. Doria llevó el vídeo a la televisión local y les pidió que lo transmitieran en vivo, llamando a la población a levantarse en protesta contra las bandas criminales. El jefe y su gente bloquearon la única carretera que salía del pueblo, negándose a permitir el paso del vehículo que transportaba a la Pantera Negra y a Clara. Anna, enfurecida, ordenó a sus secuaces que acabaran con cualquiera que intentara interponerse. Sin embargo, justo en ese momento, la policía y los residentes llegaron a tiempo, después de haber visto el vídeo. Superados en número, los criminales se vieron obligados a rendirse y fueron arrestados uno por uno. Hope y Clara finalmente fueron rescatadas. Todos juntos gritaron y celebraron la victoria. Clara abrazó fuertemente a su maestra para agradecerle y luego se adentró en el bosque con Hope. En ese momento, el erizo Kitten también encontró el camino de regreso, lo que hizo inmensamente feliz a Doria. Algún tiempo después, Clara y su padre visitaron la tumba de su madre. Edison anunció que se quedarían allí, ya que parecía ser el lugar al que realmente pertenecían. La película termina aquí. Nos vemos en las próximas películas.